matrices y todo eso, pues hay que recordar que bueno, matrices son herramientas matemáticas y bueno, tienen un montón de utilidad. La primera utilidad que tiene es la de sistemas de ecuaciones, ¿sale? Podemos representar sistemas de ecuaciones con matrices. Sí, tienen que pasar lista todo, pero ahorita que les diga. Sí, porque ya los conozco. Pero bueno. Entonces vamos viendo qué es una matriz. Pues para empezar, se define una matriz. Es un arreglo. Bueno, es un arreglo rectangular, entre comillas, de números. A ver, más fácil. Qué batalla, ¿no? Una matriz es un arreglo rectangular de números acomodados en filas y columnas, ¿sale? Vamos empezando por ahí. Espérenme, que no se confundan. Ahí está. ¿Cómo se bueno, tenemos filas y columnas y en esas filas y columnas vamos a poner números, ¿no? Eso es una matriz. Un arreglo rectangular, es decir, entre comillas, porque el rectangular puede pasar a ser cuadrado, ¿no? Pero en general es rectangular. Ahora, ¿qué sabemos o qué podemos ir poniendo? La matriz, si A es una matriz, ¿sale? Lo primero que tenemos que saber es que eh, las filas y columnas pues deben de estar contabilizadas, ¿no? Se dice que bueno, tiene m filas y n columnas, ¿sale? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo escribo mi matriz A, pues es igual, la matriz se denota con paréntesis, eso hay que tenerlo claro. ¿Quiénes son las filas? Las horizontales, y las verticales son las columnas, ¿no? Entonces, voy a tener una fila, dos filas, tres filas, la fila I, hasta llegar a la fila M. Y luego voy por las columnas. Tengo la primera columna, ¿sale? La primera columna, la segunda columna, es columnas. La tercera columna, la columna J, hasta llegar a la columna N, ¿sale? ¿Por qué dejé un espacio en este aquí? Porque este elemento de la segunda columna también pertenece a la primera columna. Este que es de la primera fila, pero de la tercera columna. Este es de la primera fila y de la primera fila, ¿no? Entonces esa es la manera como se van denotando los elementos.
denotando el elemento, el número de la fila y el número de la columna, ¿sale? Entonces yo quiero escribir este elemento, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna, segunda fila, columna J, segunda fila, columna N. Entonces este sería columna columna 1, perdón. Columna 1, columna 1, columna 1, ¿sale? Y ya me sigo con todos, ¿no? 3, 2, 3, 3, 3J, 3N. Fila I, columna 2, fila I, columna 3, fila I, columna J y fila I, columna N, ¿no? AM2, AM3, AMJ, no es aquí, perdón, AMN, ¿sale? Y eso es una matriz. Vamos a, por ejemplo, una matriz más chiquita, una matriz B. Pueden ser números 1, 4, menos 2, 5, 4, 0, pi, menos 1, 3, 1 medio, menos 1 medio, vamos a ponerle 0, 4, ¿no? Sale. Esta matriz tiene 3 filas y 4 columnas. O vamos a decir que es una matriz 3 por 4. ¿Vale? Si yo les preguntara cuál es el elemento B23, buscan segunda fila, 1, 2, ahí está, y tercera columna, 1, 2, 3, es este. Entonces B23 sería pi. ¿Vale? ¿Quién es Lolis? No sé si tengan dudas. Hasta ahorita. Le digo, la idea de tener estos números es porque a lo mejor esta matriz representa una ecuación, un sistema de ecuaciones, ¿no? Es decir, la matriz así por sí sola, pues son números y si no le damos significado, pues de qué sirve, ¿no? Entonces puede ser que esta matriz B represente un sistema de ecuaciones, el cual es x más 4y menos 2z igual a menos 5, 4x más pi z igual a menos 1, 3x menos 1 medio de y igual a 4, ¿no? Simplemente, ¿por qué se usan matrices? Porque es más fácil manejar esto, trabajar con la matriz que está trabajando con todo esto, ¿no? Y más si son sistemas más grandes, ¿no? Pero bueno. Ahora puede ser el caso en que la matriz sea cuadrada.
¿Cuándo va a ser una matriz cuadrada? Cuando el número de filas y columnas sean iguales, ¿no? Es decir, m, bueno, aquí se los escribo mejor yo. Si m igual a n, entonces tenemos una matriz cuadrada. ¿Sale? Por ejemplo, ¿sale? En la primera tenemos dos filas, dos columnas, y en la tercera es una matriz 3×3. ¿Dónde han usado matrices y no se dan cuenta? No sé si en los camiones, luego en los camiones vienen, ¿no? Por ejemplo, el que viene de 18 de marzo o el de Indios Verdes. No sé por dónde pases, ¿no? Pero empieza Indios Verdes. Y luego acá también tiene, bueno, es una tabla. Y aquí también dice Indios Verdes, ¿no? Luego dice Ticomán, ¿no? O sea, es un ejemplo, no sé. Luego edificio 9. No sé, dirección general. Y así, ¿no? Varios lugares. Y estos lugares están aquí. Y vienen los precios, ¿no? Ahí bueno les dice, ¿cuánto cuesta ir de Indios Verdes al edificio 9? Pues ya, 6 pesos, ¿no? Entonces ya. Eso es ejemplo de una matriz que no se han dado cuenta, ¿no? ¿Sale? Algo que nos debe de quedar claro es que si yo digo que la matriz, dijimos A, o cual no, la B, ¿no? La B es de 4, de 3 filas, 3 filas y 4 columnas. Entonces, la matriz B tiene dimensión 4×3, ¿sale? Dicho de otras maneras, la dimensión de B es igual a 4×3. Y es una manera más sencilla que está diciendo 3 filas, 4 columnas. La dimensión de B es 4×3. Ya sé que son al revés. 3×4, perdón. Que no he despertado. ¿Vale? Entonces, pues ya es más fácil saber o entender el tamaño de la matriz. ¿Vale? Ahora, ¿qué otros elementos hay en la matriz? Resulta que las matrices cuadradas juegan un papel importante. ¿Sale? No sé.
0, 1, 1, 3, esa es una matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es otra matriz. Menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es otra matriz, ¿no? Esta matriz es 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Bueno, un elemento importante de la matriz, de una matriz cuadrada, es la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Pues esta, ¿no? Ahí me faltó una, ¿no? Aquí. 9, menos 8, menos 7, menos 6, 0. ¿Vale? Entonces la diagonal principal sería esta. La matriz, bueno, la diagonal principal son todos los elementos A y J, donde A y son iguales, ¿no? A y J, todos. Texto. La diagonal principal de una matriz cuadrada son los elementos A y J, tal que y igual a J. ¿Sale? La diagonal principal por sí sola, así de que me digan, no se le hace nada, pero es importante identificarla. ¿Sale? Porque de aquí se empiezan a definir varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que la matriz, una matriz diagonal, si no me equivoco, una matriz diagonal es aquella cuyos elementos de la diagonal principal son diferentes a 0 y los elementos son 0. ¿Sale? Una matriz diagonal pues va a ser aquella que la matriz, la diagonal principal sea diferentes, los elementos sean diferentes de ceros y todos los demás sean ceros, ¿no? Se escribe como A y J. Esto significa que los A y J son igual a 0 para y diferente de J, ¿no? Es decir, 1, 0, 0, 0, 2, 3, no, 2, 0, 0, 0, 3. Esta es una diagonal esta es una matriz diagonal, ¿no? Porque mi diagonal principal, que es esta, son elementos diferentes de 0 y todos los demás son 0. Me traes 3, por favor. Se define también la matriz escalar.
Bueno, una matriz escalar para empezar va a ser una matriz diagonal, es decir, así como esta, con la única diferencia que los elementos son iguales, ¿no? Y como es escalar, como es diagonal, todo lo demás es cero. Es decir, pi 0, 0, 0, pi 0, 0, 0, 0, pi 0, 0, 0, 0, pi. ¿Vale? Esto es una matriz escalar. Para empezar es diagonal, porque en la diagonal principal son diferentes de 0 y todo lo demás es 0. Y además, los elementos de la diagonal principal son iguales. ¿Sale? No sé si haya dudas. Hasta ahorita es son puras definiciones. Los has pedido a domicilio. Ahora, pues vamos a definir dos matrices. Pues son iguales. Dos matrices A y B. Sí, primeramente son de la misma dimensión. Y además, entrada a entrada son iguales. Sale. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una matriz A de una dimensión, por ejemplo, A igual a 1, 2, 0, 2, menos 3, menos 4, 1, 4, 5, 3 por 3, solamente la puedo igualar a otra matriz que sea pues 3 por 3. No puedo igualarla a una matriz de una dimensión diferente. Y si yo quiero que estas dos matrices sean iguales, pues tengo que ir entrada por entrada. Es decir, entrada 1, 1 es 1. Aquí también es 1. Se cumple. Entrada 1, 2, 2. 2. Está bien. Entrada 1, 3 es 1. Y aquí tengo W. Si quiero que estas sean iguales, para empezar W tiene que ser 1. Me voy con la fila 2. 2, 2 está bien. Si quiero que sean iguales, el menos 3 y la X tienen que ser lo mismo. 4, 4. Y por último, la fila 3, ocupo que Y igual a 0. Y además, Z igual a 5, ¿no? Ocupo que este sea igual a este. Y este igual a este, ¿no? ¿Sale? Como con polinomios. No sé si se acuerdan que era entrada, entrada, término, término. Y los coeficientes tienen que ser igual. Pues aquí es entrada, entrada, ¿sale? Sale. Más o menos esos son todos los elementos bueno, hay más elementos, ¿no? Pero los vamos a ir viendo como vayamos pasando. Pasamos a las operaciones suma. Para empezar en la suma tenemos una condición que la dimensión de A sea igual a la dimensión de B. Si yo quiero sumar, bueno, si yo quiero sumar dos matrices, lo primero que tengo que observar es que las dimensiones sean iguales.
Si este es m por n, esa también tiene que ser m por n. Entonces, yo tengo mi matriz A, n por n, y mi matriz B, m por n, las dos, ¿no? Hay otra notación de matrices que le ponen así: A igual a y J, nada más para denotar los elementos, ¿no? B igual a B y J, ¿vale? Entonces se define la suma de matrices A más B como la suma de entrada a entrada. Como en vectores, de hecho, vectores se consideran una matriz particulares, ¿vale? Una matriz fila o una matriz columna, depende del caso. Y listo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero sumar 1, 2, el que sea, menos 2, menos 1, 4, 3, más 0, 1, 2, 3, menos 4, 1. Entonces, agarro la entrada 1, 1 y la sumo. 1 más 0. Agarro la entrada 1, 2 y la sumo. Menos 2 más 2. Agarro la entrada 1, 3, 4 menos 4. Todos son 0. 2, 1. 2 más 1. 1, 2, 2, 2. Y 2, 3. Y esa es la suma de matrices. Entonces, igual voy a tener 1, 0, 0, 3, 2, 3. ¿Sale? Por esa razón necesito que las matrices sean de la misma dimensión. De la misma dimensión. ¿Dónde? Ah, sí tienes razón. Este no. 3. Entonces aquí sería 4. Hay como unos 5 segundos de retraso, entonces por eso luego tardo en contestar las preguntas, ¿no? La otra operación es la multiplicación por escalar. Pues como en vectores. Es que no sé si llaman vectores ustedes por- en física, pero bueno. Yo tengo mi matriz A. Aquí no importa la dimensión. M por N. Sus elementos son los A y J. Si yo multiplico por un escalar, K, A, E, espérame. Y además tengo que K es un escalar, es un número real. Yo puedo multiplicar a mi K por A. Y lo que hace esto es K por A y J. Y el escalar multiplica a cada entrada. Por eso les decía que es como vectores, ¿no? Por ejemplo, 2b, ¿no? Ah, no, no les puse 2b, pero 2 por una matriz. Una de las que teníamos, 0, 2, 3, menos 4, 1. Entonces, ¿qué sucede? Que el 2 va a multiplicar al 0, el 2 va a multiplicar al 2, el 2 va a multiplicar al menos 4,
el 2 va a multiplicar al 1, el 2 va a multiplicar al 3 y otra vez al 1. Entonces esto sería igual 0, 4, menos 8, 2, 6, 2. Y digamos que así es como se empieza a definir la resta de, de matrices. ¿Por qué? Aquí nada más falta una herramienta que sea como para seleccionar, copiar. Y ya no estoy escribiendo tanto, pero bueno. Porque resulta que yo puedo tener... ¿Qué pinche libro les escribió así? La matriz 2, 3, menos 5, 4, 2, 1, menos la matriz 2, menos 1, 3, 3, 5, menos 2. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues ya ustedes saben y dicen, bueno, esto sería 2 menos 2, 3 menos 1, ¿no? Pero en sí lo que es aquí, lo que pasa con la matemática es que este se vuelve más y primero meto el menos 1 que está allá afuera dentro de la matriz. Digamos, ese sería el primer paso. Y luego ya hago la suma, ¿no? 2 menos 2, 3 más 1, menos 5 menos 3, 4 menos 3, 2 menos 5, 1 más 2. Digamos, ese es el paso, los pasos formales, los pasos completos. Ya no pasa nada si pasan de aquí a acá, ¿no? O, o ya directo al resultado en el caso que las operaciones sean sencillas, ¿no? Se pasan de aquí a acá, no pasa nada, pero pues entienda, ¿no? Que en sí no es que reste, sino que el menos 1 primero entra a la matriz, cambiando el signo a todo, y posteriormente hacen la suma, ¿no? Ya la suma algebraica, como ustedes la conocen. Donde dice 2 más 1 menos 2, ¿no? Sería 1. ¿No? ¿Dónde? Del ejemplo anterior, perdón. No, está bien. Listo. Sale. Otra matriz, o bueno, otra operación es la transpuesta. Y lo único que hacemos es intercambiar las filas por columnas, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la fila la voy a escribir como columna o la columna como fila. Cualquiera de las dos es válida. Y aplica para cualquier matriz, ¿no? Ejemplo, si A es igual a 4, 0, menos 2, 5, 3 menos 2, se define la... bueno, aquí la fórmula matemática es que si A es igual a IJ, los elementos de la transpuesta son
AJI, ¿no? Esa es la representación matemática. Entonces, ¿qué es lo que hago? A transpuesta, agarro esta fila, esta es la primera, y la voy a escribir como columna 4. Obviamente respeto la posición de la fila. Si esta es fila 1, va a quedar en columna 1. Paso a la fila 2 y esta fila 2 queda en la columna 2. Es lo mismo si agarro columnas y las escribo como filas, ¿no? ¿Qué es lo que hace la transpuesta? Que si esta es de dimensión 2 filas, 3 columnas, 2 por 3, la dimensión de la transpuesta la invierte, ¿no? 3 por 2. ¿Dudas hasta aquí? Son puras definiciones. Híjole, donde van a batallar es en la multiplicación. Esa es otra cosa. Ahora sí, vayan pasando lista. Por favor, nomás pongan su nombre y grupo.